¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 103, temporada 103. Hoy es el episodio número 1. Y bueno, pues como siempre, ¿verdad? Mi nombre es Arturo Delgado y además quiero comenzar esta temporada dando un tema libre y tengo un tema para ustedes acerca de la oración. Fíjense que surgió una pequeña polémica sobre ¿a quién escuchará Dios en este tiempo de, por ejemplo, a los cristianos rusos que dicen, Señor, que nuestro gobierno pueda vencer a los ucranianos, o a los cristianos ucranianos orando, Señor, defiéndenos de nuestros enemigos y acaba con ellos? ¿A quién escuchará? Es una buena pregunta. Lo mismo seguramente sucedió cuando fue la guerra civil en los Estados Unidos, los del norte contra los del sur. Y bueno, seguramente entre ambos bandos había cristianos que le pedían a Dios lo mismo: acaba con nuestros enemigos, aunque el enemigo también oraba lo mismo. Ahora, fíjense que vivimos, ya saben, estamos en este tiempo donde el país grande, poderoso de Rusia, pues está invadiendo al pequeño país de Ucrania. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y eso me llegó una idea de Goliat y David, que por cierto ya corresponde esta semana hablar del rey David, y esta semana y la que sigue nos vamos a abocar a una serie que yo estuve compartiendo hace un tiempo que se llama Goliat debe caer. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacer algunos comparativos con lo que estamos viviendo, aunque no igual, porque seguramente pues estamos en la palabra del Señor y David y Goliat es una historia que está en la Biblia. Pero comencemos hoy con un texto que está en el capítulo número 5 del primer libro o de la primera carta del apóstol Juan, allá cerca del Apocalipsis y al final de la Biblia, y dice en el versículo número 13, para palabras muy puntuales, dice de la siguiente manera: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí está precisamente el asunto de la oración. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos orar? ¿Qué le podemos pedir al Señor? Y bueno, pues, por ejemplo, la gente dice, vamos a orar por la paz allá en aquel país, ¿verdad? De Ucrania, de Rusia y todo aquello, ¿no? En Asia. Y entonces... Pero, por ejemplo, si tú le pides a las Naciones Unidas por la paz, pues van a mandar a los ejércitos, a los famosos cascos azules, ¿no? ¿Por qué? Porque para muchas personas la paz solamente se logra a través de la guerra. Suena interesante, pero así es. O suena contradictorio, pero eso es lo que tenemos. Y de alguna manera nosotros tenemos que reconocer que, por ejemplo, si queremos que haya una guerra, se libra una guerra contra la inseguridad y el narcotráfico en nuestro país, pero obviamente la guerra termina ahora sí que matando gente, ¿no? Y trayendo finalmente una paz que no sabemos ni cuánto va a durar. Por otro lado, ¿qué podemos pedir en cuanto a la paz? Podemos decir, Señor, que haya paz en nuestro mundo, ¿verdad? Y Jesús dice, pues cuando haya paz, entonces se manifestará el hombre de pecado, el cual el Señor Jesús, pues hablando del anticristo, se lo va a echar con el resplandor de su venida. Y habrá una guerra contra el anticristo. Bueno, entonces, Señor, ¿ahora qué pido? ¿Verdad? O sea, no sabemos qué pedir. Pero déjame decirte algo bien importante que está en la Escritura. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Un narcotraficante no le puede pedir a Dios que le libre, que no lo cachen. No puede pedir eso,
pero lo hace. Y como Dios no le responde, pues entonces busca algún santo para que le responda, ¿no? Y tienen sus propios santos. Hasta la Santa Muerte finalmente, ¿verdad? Hay gente que le solicita esto, pero volvemos a lo mismo. ¿Será la voluntad de Dios? Y el policía del otro lado: Señor, te pido que me ayudes a agarrar un malhechor el día de hoy. Y si no lo escucha, pues ahí a ver a quién le pide, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención es precisamente el asunto de qué pedir. Yo sugiero que le pidamos a Dios en este tiempo por las víctimas de la guerra. Eso es algo que podríamos hacer. En segundo lugar, que se establezca la voluntad de Dios, como quiera que venga. En tercer lugar, ¿por qué no le pedimos al Señor que abra puertas para que la predicación del Evangelio pueda llegar a lugares donde no se ha anunciado del Evangelio? Porque estas cosas se han sucedido. Cuando vino la guerra del Golfo Pérsico, todo el mundo pegó el grito en el cielo, porque Estados Unidos desata, juntamente con sus aliados, una guerra contra Irak. Y fue devastadora, obviamente. Pasaron varios años, ¿verdad? Y luego otra guerra, ¿verdad? Y total, a final de cuentas. ¿Pero qué sucedió? Descubrieron que en el norte de Irak, allá en la zona de los kurdos, habían estado sufriendo a causa y a manos de Saddam Hussein, ¿verdad? Porque él, ¿verdad?, probaba sus armas químicas con ellos. ¡Qué hombre, qué terrible!, ¿verdad? Pero ahí en esa zona tan azotada, tan agobiada, movimientos cristianos abrieron cientos de iglesias cristianas, porque la guerra les permitió de alguna manera llegar hasta allá. No estoy diciendo que usemos una guerra ni pidamos una guerra. Estoy diciendo: Señor, danos la oportunidad de aprovechar el tiempo para comunicar el Evangelio, de tal manera que aquellos que sufren el temor, la angustia o el terror de una invasión o qué sé yo, tantas cosas, podamos nosotros tomar esa oportunidad para que ellos puedan conocer de la esperanza que hay en nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros tenemos vida eterna en su nombre. Pues compartámosla. Y esa manera es como nosotros tenemos algo que hacer y que compartir. Dios les bendiga a todos. Este es el primer episodio de esta temporada número 103. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.